Parte final del programa de esta tarde, en este segmento, tenemos a Addison Carroll de la Universidad de Nebraska-Lincoln. Y Alison va a estar hablando acerca de la investigación que ella ha hecho en el uso de estos coproductos en ganadería de leche. Adelante, Addison. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos, soy Addison y es un estudiante de PhD aquí en Nebraska trabajando con el Dr. Kovnoff. Mi área de enfoque es desde la preferencia de la ración, así como el metabolismo. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. El título de mi presentación. Muy bien, vamos a hablar sobre desde la preferencia de la ración a la partición energética, coproductos nutricionales para vacas lecheras lactantes. Básicamente, para empezar, quisiera darles unas ideas sobre la industria láctea el día de hoy. En 2020, la leche proveyó tanto energía y calcio para realmente lograr alimentar 71, 16 y 245 millones de personas. Ahora, la industria láctea es muy fuerte financieramente y en 2021 la USDA estimó que los costos de producción iban a superar el lucro de la leche de granjas que tienen más de 200 cabezas de ganado. Bueno, esta imagen es una granja donde yo trabajo y realmente me gusta mucho hablar de este tema. La pregunta es cómo lideramos o lidiamos con estas márgenes tan estrechas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar? ¿Y cuáles son los tipos de productos que podemos utilizar en nuestras raciones para que los productos sean mejores y que ayude a los granjeros a tener un poco más de lucro? Los rumiantes, ellos logran hacer unos cambios muy importantes y crean estos productos maravillosos. Entonces la pregunta del día de hoy es ¿dónde están los coproductos en toda esta situación? Desde preferencia animal hasta la partición energética. Quisiera hablar entonces en este momento los coproductos que contribuyen a un mejor planeta. Cuando vemos a los coproductos, podemos ver toda esta imagen. Se da alimentación a los animales, ellos generan fibras, se alimenta la industria, las personas pueden crear fertilizantes y todas esas cosas llegan juntos para tener un producto holístico. Sí, tengo una pregunta. Muy bien, en los modelos y en los estudios nutricionales generalmente vemos un consumo creciente con la inclusión de DDGS. Ahora, quisiera que pensáramos un poco por qué eso funciona así. En los modelos, ellos podrían decir, bueno, los DDGs mejoran la digestibilidad, reducen una proporción de NDF, ADF, maximizan, por ejemplo, la producción de proteínas crudas. Sin embargo, me gustaría preguntarles, ¿qué pasa con la palatabilidad? ¿Qué pasa con la preferencia? Por ejemplo, para mí, me encanta el helado. Tanto, y odio los tomates, me disculpan, pero los odio. Pero cuando pensamos como humanos, nuestras preferencias y lo que nos gusta todo el tiempo, pero cuando pensamos en las vacas, no. Ellos tienen alrededor de 20.000 papilas gustativas y son supremamente sensibles a los sabores, pero hay muy poca investigación en cuanto a lo que a ellos les gusta o no comer. Entonces, para poder hacer unas pruebas de lo que a estos animales les gustan, nosotros hacemos una prueba de preferencia en la Universidad de Nebraska. Estamos hablando de 2 experimentos. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos nuestro primer experimento. Alimentamos con 1.3 kilogramos. En el segundo experimento fueron 2.5 kilogramos. Entonces simplemente distribuimos, digamos, estas pellets y dejamos que las vacas escojan. Les ofrecemos 4 bandejas con alimentos durante varios días y después vemos cuál es la que más les gusta y simplemente lo colocamos como número 1 y retiramos ese ingrediente. Luego le ofrecemos los 3 alimentos durante 3 días, sacamos el que les gustó más y los últimos 2 se ofrecen durante los 2 días. Entonces podemos saber un ranking de todos estos alimentos. Quisiera mostrarles un video de lo que nosotros vemos. Esto es
este es el segundo experimento, este video. Como ustedes pueden ver, colocamos estas bandejas, la vaca prueba, le gusta, no le gusta. Ustedes se preguntan, ¿será que de pronto las bandejas, eso influye lo que esa vaca prefiere? Y yo les diría que no, porque yo he visto vacas que van hasta la izquierda o hasta la derecha simplemente para comerse algo que a ellos les gusta comer. Entonces, eso me pregunta muchísima y por eso quisiera discutirlo con ustedes en este momento. Muy bien. En nuestro primer experimento, esto es una prueba de preferencia de ración, viendo, por ejemplo, los DDGS, maíz, una mezcla de esto, y aquí podemos ver los tratamientos. Y tenemos estos números como el ranking. Número 1 quiere decir que les gustó más, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver de este experimento, a aquellas vacas les gusta mucho consumir los DDGS. Solamente había una vaca que no lo escogió como primero. Y eso es importante. Con esto pudimos analizar los datos y decir, bueno, la probabilidad de que ese animal escoja los DDGS o otro es más o menos 96%. Y eso es muy interesante. Bueno, entonces estábamos pensando en los coproductos, muy bien, cómo todo se encaja, cómo lo podemos usar. Y realmente hicimos otro experimento hace muy poco, el año pasado, donde estábamos observando los pellets, porque en la nutrición de las vacas podemos ver el uso, por ejemplo, de sistemas de ordeño sistematizado. Entonces pudimos visitar y vemos que hay pellets para incentivar los sabores y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos colocar en estos pellets para ver qué está sucediendo. Entonces tenemos todos nuestros animales aquí y los 4 tratamientos eran maíz, que era muy fácil de obtener aquí en los Estados Unidos, relativamente barato. El otro fue sabor, con orégano, tenía un componente de DDGS. Todas esas son cosas que nosotros observamos que eran realmente altamente palatables para esas vacas. Eso ayudaba al sabor. El próximo era el ENG, que tenía un porcentaje alto de maíz, y el otro fue una mezcla de concentrados que incluía todos los vitaminas y los minerales. Entonces, lo que nosotros observamos es que los animales, las vacas, les gusta mucho el alimento de gluten de maíz. Es palatable, les gusta. Ustedes pueden ver aquí que está en una posición importante. Y el próximo fue sabor. Entonces pensábamos, muy bien, ¿qué estará pasando que hace que estos animales quieran escoger los coproductos? Y yo pensé, bueno, que hay 3 cosas que gustaría resaltar. Lo que creería que a esos animales escogen es lo siguiente. Lo primero son los productos Maillard. Durante los procesos, estos productos Maillard, que son como esos sabores interesantes, como por ejemplo cuando usted está cocinando una carne o algo así. También hay un componente de levadura que tiene un sabor medio a queso, y el último es glutamato, DSG. Entonces vemos que a los animales les gusta el MSG. Entonces el objetivo en el futuro es tratar de entender o dividir la parte de los DDGS que nosotros creemos que posiblemente genere esa preferencia en las vacas, y ver si los DDGS simplemente lo tienen todo en una combinación perfecta. Entonces, muy bien, vamos en este momento a entrar en el estudio un poco más en profundidad. Y el título es Uso energético en ganado Jersey lactante alimentado con un coproducto alto en proteína. Yo llevé a cabo este experimento durante mi maestría. Entonces, cuando pensamos en nuestras nuevas raciones que llegan al mercado, yo hice mi grado hace bastante y no había realmente mucha información de estos nuevos productos de proteína, pero aquí tengo un software de formulación y simplemente yo empecé a colocar alta proteína, destiladores de maíz, y realmente no podía encontrar alta proteína. Sin embargo, ayer realmente, hace poco,
encontré un DDGS de alta proteína y solamente uno. Son diversos y diferentes. Como resultado tenemos un DDGS de alta proteína. El problema es que hay pocos datos en cuanto a la composición química, cómo se utiliza, y tenemos ningún dato en la fibra, desempeño en los animales y ninguna estrategia. Y una inclusión óptima. Y óptima puede definir varias cosas, diferentes situaciones de producción, y yo entiendo eso. El primer objetivo, no voy a hablar de eso, pero el segundo sí. El objetivo número 2 es examinar los efectos de la inclusión creciente de un nuevo producto en la energía de animal total. Solamente hablando un poco sobre el uso de energético, la eficiencia energética de la producción de láctea es alrededor de 22 a 34% de lo que el animal consume. O sea que nosotros estamos perdiendo mucha de la energía y él lo libera como calor, como feces, heces y orina. Entonces, importante para entender este producto en el mercado, tenemos que tener experimentos controlados, definir estrategias para determinar la inclusión óptima de estos nuevos productos. Por lo tanto, nuestros objetivos eran examinar los efectos de reemplazar la harina de soya no enzimáticamente procesada con un coproducto de alta proteína en consumo de materia seca, uso energético y de nitrógeno, producción en vacas Jersey lactantes. Estimula, entonces tenemos que tener esto, esta es la comparación que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo es que hacemos esto en la universidad? Esto nos va a dar una idea sobre los procesos. Lo que tenemos aquí eran 12 vacas multíparas. Simplemente las trajimos durante un periodo de tiempo, las dejamos que lactaran, que se adaptaran a los sistemas y aleatoriamente las asignamos a 4 tratamientos, conteniendo, por ejemplo, el de alta proteína, o otro grupo de control que era 0% de alta proteína, 8% que sería harina de soya no enzimática procesada, teníamos 2.0 bajo, que sería el coproducto de alta proteína, y 5.4 de harina de soya no enzimática procesada, 4 que sería promedio, y coproducto de alta proteína, que como ustedes lo pueden ver en el cuadro. 8.0 alto sería, como pueden ver aquí en la tabla. Entonces, para el equilibrio energético, hicimos una recolección de orina, de heces, y tomamos muestras de leche. Estas simplemente unas generalidades del proceso, las vacas, y aquí pueden ver el proceso de recolección. Muy bien, durante un periodo de 23 años observamos el consumo de CO2 y producción de metano y CO2, así como el compuesto que está en esta bolsa. La producción de CO2 y metano. Con esto, y tuvimos con el Brower, pudimos estimar la producción energética de este animal. Todas, después de que se recolectó, analizamos las muestras para estas especies, rechazos, hicimos análisis y luego hicimos un proceso para entender, digamos, el valor energético inicial. Estadísticamente se hizo el SAS, hicimos una inclusión del coproducto y probamos todo esto junto y poder entender los niveles de inclusión de alta proteína. Primero que todo, quisiera decirles que esta dieta es una cuestión importante donde podemos comenzar. Miren la dieta aquí, tenemos la dieta, los ingredientes de dieta, así como su composición, y también tenemos el control, que era 0% de alta proteína hasta 8% de proteína de inclusión, como lo pueden ver aquí. Ahora, quisiera decirles que en esta dieta sí tuvimos ácidos grasos crecientes con la inclusión del coproducto de alta proteína, porque eso trae, comparado con uno no enzimático, por ejemplo, la soya, vimos un aumento en la C18, los ácidos grasos, debido a ese aceite de maíz. Es importante que los contenidos de proteína eran 52.4% para
el producto de alta proteína. Ahora, una vez definimos las dietas, podemos medir la digestibilidad. Esto es interesante porque no hubo ninguna diferencia en la digestibilidad entre todas las dietas. Entonces, la digestibilidad era similar desde el control hasta el 8.0 alto. Entonces, esto fue fácil. Ahora, luego vamos a ver el metabolismo energético. Y quisiera en este momento desglosar un poco el metabolismo energético. Por fin tenemos energía que viene de la dieta como energía bruta. Esos son todos los macronutrientes. Pero no es lo que el animal recibe, porque ellos liberan energía en las heces, luego tenemos energía digestiva, aquella que ha sido digerida, y luego esa energía se va a través del gas, de la orina, a través del proceso metabólico. Y luego tenemos energía metabolizable, que es esta energía metabolizable puede ser utilizada en diferentes áreas. Entonces, es importante para el mantenimiento corporal. Miremos, por ejemplo, la preñez, energía tisular, y más importante es la energía de la leche. Lo que se produce entre estas dos es calor, porque estos procesos metabólicos producen calor como un producto derivado. Muy bien. Hoy simplemente voy a discutir los efectos lineales entre el control y el 8.0 alto. Donde ustedes vean una caja amarilla va a ser el control, que es 0% de proteína, coproducto proteína, y el 8.0 sería el azul. Primero que todo vimos un aumento, una tendencia de un aumento del contenido de energía bruta en los ácidos grasos, en el coproducto. También vimos un consumo leve en la energía fecal, en los animales que consumieron el 8.0 alto, pero finalmente no vimos ninguna diferencia en la energía de digestibilidad, porque comenzamos un poquito alto en cuanto a energía bruta. Entonces, luego no vimos ninguna diferencia en la energía de metano presentada aquí, pero sí vimos una tendencia lineal en aumento de la energía urinaria con la inclusión del coproducto de alta proteína. Entonces, para la energía metabolizable no podemos mucha diferencia. La energía metabolizable era similar entre las dos dietas, y aquí la producción de calor era similar entre nuestros tratamientos. Ahora, podemos ver, por ejemplo, la energía de preñez no fue diferente en nuestros tratamientos, y tenemos la energía tisular, pero algo interesante sucedió en la energía láctea, con un aumento lácteo de 23 a 26 por día, como pueden ver aquí en la tabla. Ahora, cuando comenzamos a pensar de por qué sucede esto, tenemos que pensar eficiencia y por qué es la energía está siendo seleccionada para reemplazar la leche. Muy bien, cada vez que empezamos a mirar todas estas eficiencias, podemos ver que el cambio de digestión a metabolizable no hay nada de diferencia en los animales. Inclusive, eso yo esperaría dependiendo de la energía de gas y urinaria, pero sin embargo sí vimos un aumento en términos de la eficiencia en el cual el EM se convirtió en energía neta. Yo creería que eso es interesante porque se va volviendo más eficiente. Entonces tenemos que pensar qué es lo que está causando esa eficiencia y cuál sería el motor para que eso sea más eficiente. Sí vimos, como se puede esperar, que el aumento de la energía en la leche con la inclusión creciente de la proteína, y hay una tendencia para la proteína. También vimos un aumento importante del porcentaje en grasa y el rendimiento de grasa. Entonces, cuando encajamos todas estas piezas, empezamos a discutir en el laboratorio qué está llevando a tener estos números. Primero que todo, tenemos una respuesta de proteína, muy bien, posiblemente tiene que ver con los aminoácidos, pero teníamos un software e intentamos saber qué pasaba. No, y nos dimos cuenta que no era el motor. Y realmente el motor es el aumento energético. Eso es debido a que en el nuevo NASEM 21
también ha sido implementado en la ecuación proteica. Entonces, en cuanto a la grasa, esa es otra historia completamente diferente. Este aceite de maíz, el C18, ácidos grasos, cada vez que hay los equilibria, pueden ser muy eficientes dentro de la leche. Podemos utilizar estos ácidos grasos dentro de nuestras grasas lácteas sin tener que hacerlo a través de un proceso de síntesis. Entonces podría ser uno de los motores de esta respuesta, pero también creería yo que podría haber un movimiento, un cambio de la relación de la proteína láctea a la proteína grasa. Entonces yo creo que posiblemente ese cambio, esa relación podría ayudarnos a producir más. Cuando miramos estas diferentes cosas, la digestibilidad de los nutrientes fue afectada por la inclusión creciente de la del coproducto de la proteína. Podemos ver aquí la energía bruta fue a un aumento, pero no afectó de OME en las calorías por día, que no presenté el día de hoy. Con la inclusión creciente de la alta proteína pudimos ver una leche corregida energéticamente y una tendencia a la producción de proteína, posiblemente por la eficiencia creciente o la proporción de EM, energía motorizable. La conclusión es que los animales prefieren consumir estos coproductos fermentados comparados con otros, y el de alta proteína puede ser utilizados en raciones y es similares a los productos de alta proteína. Con el aumento de la proteína no vimos cambios en la digestibilidad, energía, así como el aumento, por ejemplo, en la producción de lácteos. Muy bien, con esto quisiera agradecerles por su atención. Estos son quienes nos financian, Flint Hills Resources, Poet. Quisiera agradecer al doctor Paul Kononoff, que es mi asesor. También agradecer a Fluid Quip Technologies y a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias. Estoy feliz de responder cualquier pregunta que puedan tener. Questions for Addison. ¿Alguna pregunta para Addison? Sobre la leche corregida a favor del EDG, pero no recuerdo cuál era el nivel de fibra detergente ácida que tiene un impacto en la relación gluconogénica de los ácidos grasos, y eso impacta sobre la leche corregida. Yo creería que en términos de nuestra composición química de las dietas, esa fibra ácida detergente es similar. Addison, Pedro Urriola acá, el chair de la sesión, y I was wondering. Quisiera saber si durante la prueba de preferencia, donde ustedes miden el consumo de ración, si ustedes miden ese consumo de ración, comparan el consumo de nutrientes proveniendo de las raciones, o cómo es que las vacas están simplemente recibiendo los nutrientes. Es una excelente pregunta. Realmente nosotros no medimos el consumo, la respuesta de consumo en términos de la selección de las vacas. Entonces no le definimos a una preferencia a los nutrientes. Ahora, es una excelente pregunta y esperemos que podamos responderla en el futuro, porque muchas veces sí parece que los animales escogen cosas que tienen más energía o más energía según sus necesidades. Sometimes trace minerals. Y muchas veces ellos buscan minerales también. Sí, claro que sí. Bueno, por acá enfrente tenemos una. Allá atrás una primero. Addison, en el uso de los destilados de maíz que veníamos trabajando,
entre el 24 y 28% de proteína, pues uno de los atributos es la fibra soluble. En este caso de los destilados altos en proteína, ¿qué nos puedes decir alrededor de la matriz nutricional de fibra? En cuanto a la fibra de este coproducto de alta proteína, aún estamos tratando de entenderlo en realidad, porque NDF es más o menos un valor aproximado para nosotros. Entonces, más o menos sería el 30% de NDF, que puede o no necesariamente represente fibra, y posiblemente representa una fracción de levadura, porque otras, los NFDS, por ejemplo, de heces, muchas veces muchos microbios, y ahí podemos ver el aumento de los valores de NFS. Para el coproducto de alta proteína se tiene que retirar esa fibra, alguna fibra, como porque el área para ese coproducto sería como un concentrado de proteína. Ahora, como parte de esa producción, ese proceso, hay DDGS que tienen mayor porción de fibra soluble. Entonces estamos tratando de entender esas dos piezas y tienen que decidir si el contenido proteico es más importante para ustedes o mejor esa fibra soluble es importante para usted en esa formulación. Ustedes tienen que definir. Teníamos otra pregunta por acá. Sí, con respecto a la proteína, la indegradabilidad de la proteína no tendrá un efecto en la ganancia, en la producción de leche corregida, por el tipo de proteína de menos degradable a más degradable. Sí, con este coproducto de alta proteína, también estamos tratando de entender la degradabilidad de la proteína. En el ensayo que hacemos in vitro nos muestra que alrededor del 80% tiene un 80% de no degradable. En otro ensayo vi hasta 50%. Entonces, yo creería que sería más o menos entre ese 80% y ese 60%, 50%, perdón. Podría afectar, sí, la respuesta proteica que vimos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que posiblemente esa harina de soya realmente no es exactamente igual a este tipo de proteína. Gracias a Addison por esa excelente presentación. Tenemos